Ellos no lo saben, pero ahí donde los ven son fundamentales para recuperar la presencia del buitre negro extinguido hace unos 60 años. Rescatados en diversas circunstancias, ahora estos ejemplares se preparan para vivir en libertad y, como en el caso de los humanos, asentarse en el territorio y volver a repoblar su hábitat natural. Enseguida les contamos en qué consiste el proyecto Monachus y les presentamos a estas aves que están viendo en Burgos. Son las 6:35 y esto, Castilla y León Directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Castilla y León Directo. También estaremos visitando el aula de interpretación de un enclave que fue ocupado por el hombre, fíjense, desde la Edad del Hierro hasta los romanos, el yacimiento de Sóbriga en Palencia. Marta Caña. Así es, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy echamos la vista atrás, pero no para hablar de las vacaciones que ya han pasado volando, sino para ir mucho más atrás. Hoy nos colamos en la inauguración del aula arqueológica de Sóbriga en Osorno y lo haremos, como siempre, aquí, en Castilla y León Directo. ¿Se puede ser un buen motorista aunque nos falte una pierna? Bueno, pues se puede y también se pueden ganar premios. Para demostrarlo estamos con Carlos Blanco en Zamora. Pablo Carretero. Efectivamente, hoy nos metemos de lleno en el mundo del motor y con un ejemplo de superación como es Carlos Blanco. Esta es su moto. En unos momentos vamos a conocer cuál es su historia, cómo es su ejemplo de superación y, por supuesto, lo que ha conseguido recientemente, que ha corrido y ha conseguido hacer algo importante en el Gran Premio de Estoril. Y fábricas que ya no existen, industrias que han desaparecido, son las protagonistas de un concurso de fotografía en Salamanca. Se pueden ver en una exposición y votar por internet. Lidia Bartolomé. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. El Museo del Comercio en Salamanca ha vuelto a organizar un concurso fotográfico y en esta ocasión el hilo conductor eran las fábricas. Aquí se expone una muestra de más de 50 fotografías, entre ellas las 3 ganadoras. Esta tarde aquí en Castilla y León Directo hacemos un recorrido por la historia de la industria a través de las fotografías. Pues no ha desaparecido del todo, pero nos lleva a un pasado de canciones y boas de plumas que todos recordamos con muchísimo cariño. La revista musical vuelve a escena con una exposición que se puede ver en Valladolid. Natalia Fernández. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a hacer un viaje a ese pasado lleno de luz y de color de la revista musical. Vamos a estar en los años 40, 50, la época dorada y también cuando llegó, ojo, el destape aquí a España. Y todo lo vamos a ver aquí en directo, en Castilla y León Directo. En nuestra ruta de hoy vamos a empezar más atrás en el tiempo todavía, que en la revista y el destape. Vamos a una horquilla temporal que va desde la primera edad del hierro, año 1200 a.C., hasta el final del Imperio Romano. Y de ese periodo quedan restos de edificios, urbanismo, construcciones defensivas en la excavación de Sóbriga. 24 hectáreas que se encuentran, atención, a mitad del camino entre Osorno, en Palencia, y Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos. Allí, en ese punto, está nuestra compañera Marta Caña. Buenas tardes. ¿Qué restos quedan de toda aquella época? Muy buenas, Edu. Pues a ti esto te sonará porque es más o menos de tu época. Pero esto es algo muy importante para Osorno y estamos con Marifeli, con su alcaldesa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué es tan importante crear un aula arqueológica para Osorno? Porque es un aula que llevamos cantidad de años intentando llevarla a cabo, que llegara a este momento, y hoy por fin ha llegado. Llevamos desde el año 2013, cuando a través de un impulso municipal se retomaron las prospecciones arqueológicas en el yacimiento Mateo Romano de Sóbriga. Y desde entonces estamos en ello. Y muy contentos. Y lo habéis conseguido y ahora estamos en la inauguración, que además estáis bien arropados. Sí, la verdad que sí, estamos muy arropados y muy contentos del acompañamiento que tenemos y bueno, de todas las aportaciones de todos. Porque esto no ha sido un trabajo fácil, esto habéis ido año a año, poco a poco. Sí, ha sido poco a poco, como te digo, desde el año 2013 que empezaron las prospecciones hasta ahora. Bueno, hemos tenido los 2 años, justo lo que ha durado la pandemia, que no se ha podido hacer nada en el yacimiento, pero sí hemos podido hacer esto, preparar los carteles,
a hacer todas las muestras de las vasijas y de todo lo que se encontró, porque todo lo que hay aquí son réplicas, porque el original se lleva al museo. Esto es un aula arqueológica. Y aquí además, bueno, los más pequeños, los medianos y los mayores van a poder venir y aprender todo lo que había ahí. Todo lo que había aquí. Además, a partir de mañana pueden venir ya desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es el horario que tenemos aquí, para que puedan venir a verlos. Hombre, si hay grupos de personas que quieren venir un sábado, un domingo, no hay ningún inconveniente. También se les puede enseñar. Porque es muy importante conocer nuestro pasado para poder saber cómo somos así ahora. Pues claro, es que es lo principal. Tenemos que conocer nuestras raíces, el presente y el futuro, a ver lo que nos depara. ¿Desóbriga ha dado mucha vida a Osorno? Intentamos que dé mucha vida. Aparte de Desóbriga, también tenemos el dolmen de la Velilla, que es muy importante. Te lo leo porque así no me confundo. Es un yacimiento arqueológico que está declarado de bien de interés cultural desde 1994 y está situado en un promontorio a la vera del río Valdavia, ya a escasos 3 kilómetros del actual núcleo de Osorno, y data del tercer milenio antes de Cristo. Casi nada. Y se trata de un sepulcro colectivo con cámara funeraria circular, con solera de caliza picada, donde se encontraron restos de centenar de individuos juntos con sus respectivos ajuares funerarios. Y Desóbriga es un extenso yacimiento vaceo romano de más de 180 hectáreas. Es un opium con una ocupación continuada desde al menos 11 siglos. Entonces, desde la primera edad del hierro hasta el siglo III de nuestra era. Casi nada, pues Casi nada. Marifeli, si te parece, vamos a esperar a la segunda conexión para raptar a Esperanza, que está ahora mismo inaugurando todo esto, y que nos cuente qué es todo lo que vamos a poder ver aquí. Pues muchas gracias y esperemos que esto sea un bien para el pueblo, vengan a visitarlo y conozcan nuestras raíces. Pues muchísimas gracias, Marifeli. Y Edu, tú estate muy atento, que luego tú verás cosas que te suenen a ti de algo. Está muy bien esta explicación en ASMR, pero claro, dices que es de mi época, haberme preguntado a mí, haberme entrevistado a mí, luego recordamos juntos aquella época. Marta, hasta ahora. Bueno, ya les comentaba antes, aunque no lo parezca, uno puede ser un gran piloto de motos, aunque solo tenga una pierna. Y para demostrarlo, van a ver, en Zamora tenemos a todo un campeón de 45 años al que tuvieron que amputarle una después de un accidente en la calle cuando tenía 28 años. Pero eso, como les digo, no le impidió seguir disfrutando de las dos ruedas. Él es Carlos Blanco, estamos con él en Benavente, en la provincia de Zamora. Pablo Carretero, buenas tardes. Claro, hay que explicar que compite en una categoría especial. Claro, y en una categoría especial, pero ahora de hecho hemos dado un cambio y ya no estamos en la categoría Handy, que es como se llama a esta categoría en la que llevas compitiendo. Directamente ahora te has lanzado a competir contra las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Correcto, Pablo. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que hemos empezado a correr la Copa MV España este año y estoy alucinando porque son pilotos muy grandes y van muy rápido. Claro, en este caso has competido en Estoril, vamos, un circuito mitiquísimo y de hecho nos estabas comentando antes que con clasificarte te conformabas al principio y oye, al final te has sorprendido a ti mismo. Sí, correcto. Yo me conformaba con clasificarme porque era un circuito que no conocía para nada, compitiendo contra pilotos que ya lo conocen y que son muy profesionales, y me he encontrado con un segundo puesto en la categoría de rookies, que estoy muy contento. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos la moto, esta es con la que has corrido, ¿no? Correcto. Con la que corres normalmente, de hecho. Sí. Podríamos decir. ¿Cuál es la diferencia con una moto de un motorista normal? Vale, pues mira, normalmente tenemos aquí el cambio en este lado, y como podréis observar, el cambio aquí ha desaparecido porque lo tenemos en el otro lado. Y lo que hemos hecho ha sido poner aquí el freno trasero. Entonces yo freno con el dedo pulgar y cambio con el pie derecho y utilizo esta prótesis que nos hemos inventado un poquillo para simplemente apoyar la pierna y que me sirva un poquito de apoyo, ¿vale? Uh-huh. Esto es como corres normalmente, lo que habíamos dicho. También tiene que... Claro, estás jugando... Los otros no se tienen que preocupar tanto de la mano izquierda. En este caso, los motoristas normales, tú en este caso sí, ¿no? Claro, yo tengo que preocuparme del freno trasero para darle con el pulgar y de acordarme de que tengo el cambio en el pie derecho, que normalmente lo tenemos en el izquierdo. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando, por supuestísimo, aquí tenemos la prótesis que la hemos visto, que la habéis inventado vosotros, has dicho, ¿no? Sí, esto es un hierro de un tenderete, una plancha de hierro y un tetracero. Y lo que hemos hecho ha sido
hacer un poquito todo lo máximo torcido que se puede para hacer la imitación de una pierna encima de la moto. Hemos recortado un poquito el cubo de la prótesis para intentar que me dé un poquito más de juego. Bueno, hemos hablado de algunos de tus éxitos actuales, pero fijaos, los tenemos allí. Todos estos premios que tenemos aquí son los que has cosechado a lo largo de tu carrera, ¿no? 2 años. En 2 años. Sí. En 2 años son todos estos premios. Explícanos algunos Pues mira, de estos. tenemos aquí el de BMW que lo consiguió este fin de semana y quedé segundo, primer clasificado en la España Superbike de este año, subcampeón en el FK1, premios que me han dado de los premios Gadebe de aquí del Ayuntamiento de Benavente, de los Arcos también tenemos algún premio, más de Jerez por ahí, bueno, un poquillo de todo. Bueno, pues ya habéis visto una parte de la carrera que está haciendo ahora mismo Carlos Blanco, que ya sabéis ha conseguido este fin de semana completar en Estoril con este segundo puesto en Rookies. Pues vamos a volver en unos momentos y vamos a conocer un poquito más de la historia de Carlos, del ejemplo de superación y de lo que hace por los demás. Seguiremos en Benavente dentro de unos minutos, Pablo, pero te tengo que dejar porque está a punto de comenzar una función muy especial, porque ya apenas se ven, ¿verdad? Pero hubo una época en la que eran muy habituales en la tele, en los teatros, nombres como Norma Duval, Esperanza Roy, Lina Morgan, La Cantudo. Preparen las boas y las lentejuelas porque vuelve la revista musical, un género denostado por la crítica, pero Natalia Fernández, buenas tardes, estás en directo en Valladolid en una exposición sobre este género muy querido y recordado por el público, ¿a que sí? Muy querido y muy recordado por el público. Tú me has traído a un sitio donde está Lina Morgan y yo no podía hacer otra cosa y vamos a cantar un poquito Lina Morgan, yo creo, ¿no? Os no cada tarde con los espectadores de Castilla y León directo, agradecidos y emocionados. Así que venga, 1, 2 y 3, te sigo. Agradecida, emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Pues ala, todo tuyo, cantudo. Ahí tienes a Lina Morgan y quiero que empecemos porque, bueno, la exposición es bastante larga y tenemos en la parte de abajo más, pero nosotros nos vamos a iniciar, Daniel, vente conmigo, por los años 60, porque claro, la revista musical, como tú y yo comentábamos antes, cambia mucho a lo largo de los años, ¿a que sí? Sí, de hecho desde los años 60 ya tiene un siglo. La revista musical nace para unir todos estos espectáculos de variedades de finales del siglo XIX, para reírnos un poco de nosotros mismos, para olvidar las penurias, para olvidar lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. De hecho, la exposición está diseñada también para que se forme una algarabía de música, de elementos visuales, para que nos encontremos realmente en otra atmósfera, siendo el alter ego perfecto de lo que era la circunstancia de aquella época, ¿no? A través de las diferentes décadas y con los diferentes condicionamientos sociales y políticos, pues llevarnos a una atmósfera global, para olvidarnos un poco de las penurias, ¿no? De hecho, ahí empieza en esos años 60, pero es verdad que en los años 70 ya, con la caída del franquismo, es cuando empieza todo a desinhibirse bastante, empieza el destape y por aquí además podemos ver la diferencia abismal que coge en ese momento la revista musical, ¿no? Sí, entre los 60 que empieza ya la decadencia porque repiten mucho los diferentes espectáculos que se dan en épocas anteriores, se lleva al mundo del cine, es un género que se estira muchísimo y cuando llega a los años 70, cuando llega la evolución desde la dictadura hasta la democracia, aparecen personas como vedettes como Avi Ventura, que tenemos aquí. Que fue una de las más importantes, además, de la época del destape. Sí, es una de las piezas clave, de las mujeres clave de aquella época, que es una época que nosotros la consideramos un poco distorsionada de lo que es la realidad, porque precisamente lo que hace es estirar el chicle de un fenómeno que se venía gestando desde los años 60 del siglo XIX, ¿no? Claro, es un momento al final, como comentábamos, vente para acá, de desinhibirse y al final como que todo se tergiversa bastante. Y por aquí, Edu, tenemos la parte mía favorita de toda esta exposición, que tenemos toda esta cantidad de vestidos de vedettes, de divas de aquella época. Sí. De hecho, por aquí tenemos el de la mismísima Lina Morgan, ¿no? Sí, esta confluencia de vestidos, por el color, las lentejuelas, no hace sino recordarnos el potencial de la imagen, el poder del arte, el poder evocador del arte para llevarnos a otra realidad. Solo nos tenemos que imaginar a sus protagonistas metidas en ellos, cantando, bailando y embaucándonos para olvidarnos de la realidad, ¿no? Este es el de Lina Morgan, por ejemplo. Y por aquí teníamos también de Concha Velasco, que es de aquí de Valladolid, ¿verdad? Este de aquí, el naranja, el naranja este es de Concha Velasco. Y este que tienes aquí con tonos verdes, los llevó Concha Velasco en su momento.
y ese Esmeralda lo llevó Manolita Chen, que es una de las protagonistas de los teatros circo de los años 50, 60, 70, que es una confluencia de colores, pues eso, pues que te invita a generar esa atmósfera global donde... Creo que además, perdóname, sí, en esos no colores vemos también esa manera que decías tú, ¿no?, de intentar pues desinhibirse y intentar pues alejarse un poco de la realidad. Ese que está enseñando, por ejemplo, ahora mismo mi compañero Luis, es uno que a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención porque es de flamenca, pero claro, de la época del destape, porque así una flamenca no se va a la feria. Sí, es darle la vuelta a las cosas una y otra vez hasta desvirtuarlas, hasta hacerle un fenómeno casi manierista, en el ánimo de eso, de generar una atmósfera totalmente alternativa al mundo en el que estás. Porque no solo son ellas cantando y bailando, es también la mezcla de ritmos que vienen de otros lugares, como el vals, la samba, a lo largo de las décadas, con el chotis o el pasodoble. Imagínate el eclecticismo de esos ritmos y cómo se conforman para hacer un fenómeno que estructuralmente y narrativamente a veces pierde el sentido, pero que funciona perfectamente, ¿no? Y por aquí pues tenemos más variedad, por ejemplo, encontramos más cosas de Lina Morgan, encontramos algunos carteles originales de la época, por ejemplo, del propio Teatro de la Latina cuando presentó Vaya Par de Gemelas, ¿no? Sí, esto es un pai que regalaban al público. Cuando iba a ver la representación, una especie de pai o de pequeño abanico, tenemos aquí contratos que se hacían, los avisos de pago de nómina. Que no tienen nada que ver con los que tenemos ahora, claro. Que no tienen nada que ver con los que tenemos ahora. Tenemos aquí fotos dedicadas de Esperanza Roy, los que vienen de esa época la conocerán. Y aquí tenemos toda una amalgama de DVDs, mecheros, es decir, el eclecticismo es lo que predomina en esta exposición, esa gran confluencia de elementos visuales y acústicos que son los que hacen que al mismo tiempo la exposición sea el alter ego perfecto de lo que es el espectáculo de la revista musical, ¿no? Pues Edu, hemos hecho este pequeñito recorrido, como te decía, hay más en la parte de abajo aquí y bueno, a mí me has dicho la persona más fría del mundo, porque a mí me pones un disfraz, me pones una boa y es que yo creo que tenía que haber nacido en esa época porque yo también como Concha Velasco quería ser artista. Ahora que más que Concha Velasco parece que estábamos a punto de cantar el Fresquibiris, pero bueno, ha sido nuestro pinito en el mundo de la revista musical. Gracias por la recomendación, hay que ir a verla, ¿eh? Buenas tardes, Natalia. Hay que ver, cuántos recuerdos para los que peinamos canas. Y miren, de música y de canas seguimos hablando ahora porque les toca subir a escena a los mayores de una residencia de la provincia de León. Sí, porque eso de la voz de la experiencia adquiere otro significado cuando son muchas voces y se unen para formar un coro. Y este ya ha cumplido 24 años. Es el de una residencia de Valdelafuente, un pueblo de Valdefresno que está, nada, cerquita de León capital, a unos 7 kilómetros. Allí tenemos a nuestra compañera Patricia Alaiz en mitad del ensayo de hoy. Vamos a ver qué tal va sonando este coro con 24 años de historia. Patri. Dicen que los pastores huelen a cebo, pastorcito es el mío y huele a romero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues hoy aquí en Castilla en directo, como os podéis imaginar, lo que somos es testigos del coro de mayores de la residencia, tercera actividad en Valdelafuente. Nos ha traído hasta aquí que cumplen su 24 aniversario. Es una larga tradición de esta actividad que se ha consolidado a raíz de la pandemia. Hoy solo tenemos una pequeña muestra, ojo, porque bueno, en este coro participan muchas más personas y lo que tenemos también es público. Luego a lo mejor si tenemos suerte incluso se arrancan a cantar. ¿A quién tenemos orquestando este grupo? A Alfonso, que bueno, ahora nos contará un poquito más. Es el que se ocupa un poco de ensayar con ellos el repertorio. A ver si terminan. Ahí con este aplauso grande. Ahí está. Y Alfonso, por favor, acompáñame. Muy buenas tardes. Porque eres el que orquesta un poquito, ¿no? El que les aconseja, les ayuda a aprenderse estas canciones, a cantarlas y a que este coro suene como suena. Sí, lógicamente, es más, lo has podido comprobar que se las doy con papel, ¿sí? Pero hoy porque ya les he, entre comillas, obligado. Normalmente se la saben, y la van siguiendo.
Y sí, elegimos las canciones también entre todos un poco, después las pasamos a papel y las ensayamos, sí, sí. Hay que tener la chuleta, por si acaso, oye, se nos olvida alguna línea, pues saber que la tenemos ahí delante y la podemos consultar. Bueno, el repertorio que vosotros trabajáis, ¿de cuántas canciones se compone aproximadamente? Pues ya te digo que entre 50 y 60 canciones, no las he contado, pero aproximadamente, porque es que las hay del cancionero leonés, las hay del cancionero tradicional también de Castilla. Hay canciones que son de toda España, históricas, ¿no? Y después pues hay alguna canción que no han conseguido ellos, por ejemplo, un par de villancicos que han conseguido de sus zonas, ¿no? De origen. ¿Hay alguna que te piden en particular? Oye, es que esta nos gusta, vamos a cantarla. No en particular, porque es que son todas, fíjate, tenemos hasta Viva la Gente, hasta La Resistiré, hasta yo qué sé. Hay tanta variedad, ¿no? Que más o menos están todos los gustos cubiertos. Sí, están todos. Y es más, cada vez que de la Tuna hay muchas y muy bonitas, Granada, esa. Y ya te digo que cada vez que piden una canción, al empezar la temporada, allá en octubre, solemos tener una pequeña reunión y empezamos a hablar a ver qué canciones nuevas metemos para este año. Y entonces cada uno da sus versiones, sus ideas. Libertad, mira aquí que también anda por aquí, también me ha dado alguna vez. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Las buscamos en los cancioneros o en internet, las transcribimos, les damos una copia y las ensayamos. Y así de sencillo, parece, pero bueno, es que esto al final son ensayos todos los miércoles, compromiso del equipo y también, por supuesto, de ellos. Exacto, es un compromiso que tienen día a día y es algo, porque por ejemplo cuando se creó esta actividad el objetivo era pues mantener un poquito las capacidades de ellos y el ralentizar un poquito el deterioro cognitivo que pueden tener este tipo de personas. Y lo más importante, tanto Alfonso como el resto del equipo, este tipo de actividades lo que hace es evitar ese sentimiento de aislamiento, el que se integren mucho más entre ellos y con el resto del equipo. No se sienten solos y algo también que realza mucho esta actividad es el reconocimiento, el sentirse útiles e importantes. Hombre, y esos aplausos al final, aunque a este público que tenemos hoy les cuesta un poco arrancarse con los aplausos, pero bueno, tendremos oportunidad a lo largo de la tarde de hoy para volverles a escuchar y a ver si conseguimos arrancarles, ¿no? Un aplauso, una ovación en condiciones, incluso de la gente en casa que nos esté viendo. Así que, compañeros, unos minutines y a la vuelta os contamos más cositas acerca de este coro que ya lleva 24 años aquí en el centro, en la residencia Tercera Actividad de Valde la Fuente. Y si cantan una que no sepamos, igual nos arrancamos hasta cantar los demás, también en casa, ¿eh? Gracias, Patri. Hasta ahora. Precisamente los más mayores recordarán pues las fábricas que había antaño en su tierra. Irán por la calle y dirán, allí estaba el tejar, allí era el carbón, allí al fondo la fábrica de aceros. Bueno, pues ese pasado fabril es el tema de un concurso de fotografía que organiza el Museo del Comercio de Salamanca. Lidia Bartolomé, muy buenas tardes. Las imágenes premiadas se pueden ver estos días. Bueno, las premiadas y muchas más participantes. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Edu. Hasta aquí, hasta el Museo del Comercio y de la Industria de Salamanca, se pueden ver, como decías, las ganadoras, pero también una muestra de más de 50 fotografías, una selección de todas aquellas que se presentaron en este concurso de fotografía. Miguel, director del museo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo decía que se puede ver una pequeña muestra de todas las fotografías que se presentaron, porque si no me equivoco fueron más de 130 las que recibisteis. Sí. Fueron 138 fotografías y hemos expuesto 58. Están expuestas las mejores o las que el jurado consideró mejores de todas las que se presentaron. Un concurso fotográfico que decíamos que tiene como hilo conductor las fábricas. ¿Por qué en esta ocasión? Porque este año la protagonista debían ser las fábricas, ese pasado industrial de nuestra provincia. Bueno, en realidad, al ser Museo del Comercio y la Industria, buscamos temas que se encuentren dentro de ese título. Y hacemos muchos comercios, esta es la 11 edición del concurso de fotografía. La mayor parte de ellos han sido dedicados a ramos comerciales, a diferentes ramos comerciales. Y bueno, nos pareció que teníamos que tocar fábricas. Ya es la segunda vez que lo hacemos, un poco por compensar, ¿no? Esa sería la idea. Y la verdad es que estamos muy contentos por la calidad de las obras que se han enviado
y que, bueno, como todos sabemos, no es una provincia eminentemente industrial. Los temas se repiten, pero claro, se ven desde ópticas diferentes, cada fotógrafo lo ve a su manera. Porque decíamos que la mayoría de las fotografías tienen su origen en Salamanca y en su provincia, pero también habéis recibido fotografías de otros puntos de Castilla y León, por ejemplo, veíamos de Valladolid e incluso de fuera de la comunidad. Sí, digamos que una característica del concurso es que ha ido evolucionando a lo largo de estas 11 ediciones y nos planteamos en un momento que salir de la provincia a hacer más nacional, incluso internacional el concurso, y hay una categoría de premios para fotografías que, cumpliendo con los requisitos y ajustándose al tema, no se ciñan a Salamanca y provincia. ¿Qué valoráis para premiar estas fotografías? Que si te parece vamos caminando para ver ahora cuáles han sido las ganadoras. Fundamentalmente la calidad artística. Hay otra serie de cuestiones que nos interesan, evidentemente, que muestren los valores de los comercios o de la industria en la provincia. Surgió el concurso también con la idea de hablar de aquellos ramos comerciales o de aquellas industrias que estaban en vías de desaparición. Pero yo diría que intentamos, la calidad artística es quizá lo que más tenemos en cuenta. A ver si nuestro compañero Ramón se puede girar ahí. Muy bien, Ramón, porque vamos a ver las dos fotografías ganadoras. El primer premio, que es esta que estamos viendo aquí, que está ambientada en la provincia de Salamanca, pero luego la siguiente que veremos es porque es fuera. Cuéntanos, por ejemplo, qué estamos viendo en esta fotografía, que es la ganadora, La Carga, tiene como título. Bien, es una fotografía que está hecha en una fábrica de carbón, aquí en la provincia, en Cubo de Don Sancho. Se titula La Carga y, bueno, el fotógrafo ha recogido un momento en que se está apilando la leña que se va a convertir posteriormente en carbón. Tenemos que decir que el ganador tenía un premio económico de 1.000 euros, si no me equivoco. Sí, de 1.000 euros. Y luego quisisteis hacer un premio para aquellas fotografías que eran fuera de la provincia y el ganador resultó ser esta fotografía que estamos viendo, Antiguos lugares, nuevos usos. Sí, es una fotografía que viene de Galicia, concretamente de La Coruña, y recoge una antigua fábrica de cemento a la que se le está dando en la actualidad otro uso, concretamente pues de local de hostelería. Miguel, la gente que nos esté viendo y que no tenga la oportunidad de venir hasta el Museo del Comercio de Salamanca, quizás se pregunte cómo puede disfrutar de todas esas fotografías. Este año tenemos una exposición online, una exposición virtual, que la habéis cambiado antes. Tenemos que decir que editabais estos libros preciosos con todas las fotografías en los 10 años anteriores. Este año habéis pasado de darlo en mano a que sea virtual y que la gente pueda disfrutar también de estas fotografías. Sí, bueno, en realidad ya es el tercer año que hacemos la exposición virtual. Como te decía antes, en ese intento de avanzar, de evolucionar en el concurso, se nos ocurrió hace 3 años, o hace 3 ediciones más bien, la idea de poner la exposición también en red, aparte de pared, ponerla en red, y la posibilidad también de que se pudieran valorar las fotografías de manera positiva, es decir, que quien quiera entrar le puede dar el me gusta a cualquiera de las 58 fotografías que se exponen tanto en pared como virtual. Para poder entrar ahí y hacerlo, simplemente hay que entrar en la página web del Museo del Comercio. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Miguel, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues la gente que nos esté viendo puede visitar la página web y votar de forma positiva las obras, y si no, pues hacernos una visita a Salamanca, que está en la exposición hasta el 12 de mayo, Edu. O vamos a veros en persona o votamos por internet, que tiene ya 1000 y pico votos esa página web de fotos. Gracias, Lidia, y muy buenas tardes. Y para que no desaparezcan del paisaje, como pasó con alguna de esas fábricas, el proyecto Monachus recupera ejemplares de buitre negro para que vuelva a su hábitat natural. Gerardo y Mateo, después de una pequeña pausa, nos vais a enseñar cómo se están preparando.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Hoy nos hemos venido al CRAS, a uno de los 3 CRAS que hay en Castilla y León, en esta ocasión el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos de Albillos, porque vamos a poder disfrutar de 10 ejemplares de buitres negros que se van a reincorporar dentro de unos meses a la naturaleza. Hoy están aquí en una de las jaulas, nosotros vamos a cogerles para hacer las pruebas junto con Grefa, la Junta de Castilla y León y Grefa unidos, hoy con Castilla y León Directo. En unos minutos os lo contamos todos. Seguimos en directo en Castilla y León Directo y ahora os voy a pedir que imaginen por un momento que un día de repente se levantan y han dejado de escuchar. Pues aunque parezca improbable puede llegar a ocurrir, ¿eh? En esos casos es muy importante pedir ayuda. En Ávila es el Centro Cultural de Personas Sordas, Elena Rodríguez, buenas tardes, el que se encarga de ofrecer esa ayuda. Muy buenas tardes, Edu, muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Eso es para poder asesorarles y guiarles ante todo lo que necesiten, pero primero me vais a disculpar y es que tengo que presentar a Ainhoa. Ainhoa va a ser quien nos haga de intérprete en esta tarde y es que Ainhoa la estáis viendo con muchísima fluidez en las manos porque ella es hija de padres sordos. Muy buenas tardes, Ainhoa. Buenas tardes. Me has dicho que tienes un nombre específico. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ainhoa y el signo es este. Y en concreto el cargo que tengo es intérprete de lengua de signos. Y luego, por supuesto, estamos con los protagonistas de esta tarde. Estamos con Gemma, estamos con Anabel y estamos con Enrique, que también quieren presentarse con su signo. Chicos, por favor, ¿cuál es el signo de cada uno? Gemma, empezamos contigo. Mi signo es Gemma y mi nombre es Gemma. Mi signo es este y mi nombre es Anabel. Mi signo es este y mi nombre es Enrique. Vamos a empezar con Gemma porque, Edu, como comentabas, puede llegar un día que de repente nos levantemos y dejemos de escuchar. A Gemma le pasó cuando era pequeñita, tenía aproximadamente unos 2 años y medio, pero Gemma, ¿qué pasa? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo fue el cambio? Yo de pequeña estaba enferma con sarampión, varicela. Eso es lo que me han contado, la historia que me han contado mis padres. Pero yo estaba muy enferma y al final fui al hospital, me hicieron una revisión y le dijeron a mis padres que su hija se había quedado sorda en torno a los 2 años y medio. El médico les aconsejó que lo mejor que podían hacer era ir a un colegio específico en Madrid para personas sordas, a un colegio concertado que se llama La Purísima, desde los 3 hasta los 18 años. Estuve acudiendo a ese colegio que es específico para personas sordas. Después yo conseguí salir adelante, estuve estudiando en Ávila, en un colegio de integración para personas oyentes. Empecé los estudios a los 3 años y en este colegio en concreto empecé el bachillerato. Después acabé dejando estos estudios porque los exámenes de inglés los acababa suspendiendo, era una asignatura un poco más complicada para mí y al final fui a formación profesional de informática. Estuve allí 2 años y conseguí aprobar ese curso. También aprobé una oposición y gracias a esto estoy trabajando de funcionaria. Empecé trabajando en Salamanca durante 1 año y al final acabé volviendo a Ávila a los 32 años. Llevo trabajando muchos años, estoy muy contenta, trabajo en la Seguridad Social y estoy muy contenta. Llevo 7 años con un implante solamente de un oído. Todavía no estoy implantada en el otro oído, pero estoy esperando porque en el futuro sí que quiero ponerme también el implante en el otro oído. Pero claro, también tenemos otras historias porque tenemos a Anabel y tenemos a Enrique, que ellos sí que nacieron ya sordos y claro, uno de los principales problemas a los que se han enfrentado ha sido la pandemia y el confinamiento. Así que, Edu, si te parece, en la siguiente conexión vamos a abordar cómo fueron para ellos esos meses tan duros y cómo celebran ahora el que hoy nos podamos haber quitado la mascarilla en interiores. Claro, luego nos contarán su historia y cómo agradecen ahora que sin mascarilla pueden leernos los labios. Hasta ahora, Elena, gracias.
Bueno, y a mediados del siglo pasado, el buitre negro, habitual de la Sierra de la Demanda burgalesa, se extinguió, al igual que en buena parte de la península. Desde entonces se deja ver algún ejemplar, pero no llega a asentarse. Esto es como lo de la despoblación, pero en buitres. El proyecto Monachus recupera alguna de esas aves y las prepara para que se queden a vivir aquí. Vamos a ver cómo lo entrenan en el Centro de Recuperación de Aves de Albilla, en Burgos. Asiste a las pruebas otro pájaro. Gerardo de Mateo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Yo con estos pelos, bueno, yo no. Este ejemplar que vemos aquí de buitre negro, porque hoy os vamos a hablar del proyecto Monachus, la recuperación del buitre negro en el norte peninsular que tanto Grefa como la Junta de Castilla y León y sus técnicos medioambientales están haciendo hoy aquí en Albillos. Estamos en el CRAS, en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Hay 3 en Castilla y León, este es uno de los más importantes, y aquí tengo pues a 2 personas de Grefa que nos van a contar un poquito qué es esto del proyecto Monachus. Eduardo, hola David, ¿qué tal? Hola, bien. Pues ¿nos explicas un poquito en qué consiste este proyecto de recuperación del buitre negro? Sí, estamos intentando recuperar la población europea a largo plazo de buitre negro, que ha sufrido mucho hasta los años 70-80 y desde los 90 en Francia empezaron a recuperar en alguna zona esta especie carroñera, que es muy importante por el ecosistema, y ahora estamos introduciéndolo, después de haberlo introducido en los Pirineos, estamos introduciéndolo en la Sierra de la Demanda. Bueno, pues la historia tiene muchos meses porque son mucha gente la que colabora con este proyecto, desde el usuario normal que ve un buitre en la calzada, que le coge y llama a la Junta de Castilla y León, pues hasta Ana, que la tengo aquí, que vivía en Huerta del Rey, era agricultora y ha dicho, yo tengo que ayudar aquí, como sea, ¿no? ¿Qué se está haciendo en Huerta del Rey? Huerta de Arriba. Digo, de arriba, perdón, Huerta de Arriba. Pues tenemos una jaula de aclimatación y todos los ejemplares que se recogen, pues eso, de gente que se los encuentra por ahí, los traen al CRAS, luego nos los ceden, los metemos en la jaula, les aclimatamos durante 7 u 8 meses para que se hagan al territorio y se fijen y luego les liberamos. Pues fíjate, Eduardo, porque hoy vamos a vivir uno de esos pasos. Llevan meses. Aquí, de hecho, ya tienen a los 10 ejemplares de buitre negro que están en una de esas jaulas que veremos y también 4 que vienen también de Madrid, 4 que ya hemos curado y ya están listos casi para ir a esas jaulas de Huerta, ¿no? Exactamente. Grefa tiene en Majadahonda un centro de recuperación como este y ahora estos 4 que vendrán de Majadahonda equivalen a los 10 que vamos a coger ahora y para reintroducirlo en la sierra de arriba. Sí, nosotros vamos a ver, Eduardo, varios pasos. Uno de estos es la presentación que os estamos haciendo del proyecto Monachus y en breve vamos a ver cómo cogen a estos 10 buitres y cómo les miden y se les hace pues lo que hay que hacer, que es medir sangre para ver cómo están, ¿no? Que estén sanos y ahora ya se supone que están listos para ser liberados, entonces se han recuperado ya y vamos a ultimar las últimas analíticas. Fíjate la importancia que estamos viendo hoy. El buitre negro, os vamos a dar las felicitaciones porque ya no está en peligro de extinción, ya está solo en peligro y eso es algo importante, ¿no? Sí, sí. Se ve en vuestro trabajo. Exactamente, porque Grefa tuvo un rol muy importante. Desde Pirineos empezaron en 2009 o 2007 y ahora desde el 2015 en la Sierra de la Demanda. Bueno, pues Eduardo, nosotros vamos a colaborar para dar información, ya que es vital la información para que cuando estéis por ahí y veáis un animal, pues llaméis enseguida a la Junta de Castilla y León, que los agentes medioambientales lo van a recoger, lo traerán aquí o a Segovia o a Valladolid, a los CRAS más importantes, y comenzará esa pescadilla, ¿no? Para que luego podamos verlo en septiembre echar a volar. Exactamente. Que es el sueño, ¿no? Ya. Y cada año tenemos más. Pues vamos a ponernos en acción, ¿os parece? Nosotros nos vamos a preparar, Eduardo, vamos a poner las jaulas y todo para que en unos minutos veamos cómo recogemos a esos buitres negros y empezamos a trabajar para llevarlos a Huerta de Arriba. Venga, enseguida veremos cómo se hace ese chequeo al buitre negro. Gerardo. Bueno, también es espectacular la vista de un paisaje que estuvo habitado por el hombre desde la Edad del Hierro hasta la época de los romanos. De todo esto hay vestigios en Osorno, en Palencia, en un yacimiento que hoy ha estrenado Marta Caña. Seguimos contigo en directo. Una aula de interpretación. ¿Qué recuerdos de mi juventud allá por el 1200 a.C.?
Bueno, Edu, pues tú te acordarás de estos rituales, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos un ritual en Desóbriga que nos lo va a contar Esperanza, porque yo sé que tú te lo sabes, pero yo no tanto. Yo acabo de estar escuchando la inauguración, pero Esperanza nos lo va a contar muy bien. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntame un poco qué es lo que podemos ver aquí, porque a mí me ha llamado mucho la atención eso de ir encontrando rituales, ir encontrando agujeros y de repente ver que es algo que hacían habitualmente. Sí, bueno, en época prehistórica, sobre todo, en época protohistórica, desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I, hemos encontrado en la necrópolis de Desóbriga determinados rituales. Entonces, vemos que realmente se trata de un campo de hoyos donde lo que hacían era enterrar a sus finados, a sus muertos, pero metían una pequeña parte de la fauna con la que estaban conviviendo, metían fragmentos de sus casas, también metían aparte de los elementos con los que estaban conviviendo, una fíbula, un colgante, hemos encontrado cuentas de collar de ajuares normales y corrientes y sobre todo cerámicas. ¿Qué pasa? Que las cerámicas solamente meten una pequeña parte de la cerámica total, nunca jamás meten la parte entera. Entonces realmente lo que nos queremos imaginar es que este tipo de ritual siempre se llevó a cabo de la misma manera. Una vez que habían terminado de enterrar todos estos objetos, cerraban el sitio con la misma tierra que habían sacado del interior y hacían una coraza, una especie de, no sé cómo llamarlo, pequeño caparazón, tortuga de piedras, de cantos de río que muchas veces partían por la mitad. Entonces nos los encontramos dispuestos a la inversa, con la parte cortada hacia abajo y la parte redondeada, la convexa, hacia arriba. Y por eso hemos hecho esta reconstrucción. Y otra de las cosas que enterraban en las cabañas eran mandíbulas de animales. ¿Por qué? Pues no de animales en general, de toro. Entonces, todo lo que hemos encontrado es en la entrada de muchas de las cabañas, en época prerromana, hacían semicírculos o círculos completos donde enterraban la mandíbula, una de las mandíbulas de un toro. A veces terneros, porque también los hemos encontrado, y de hecho también dentro de estos suelos hemos encontrado a veces incluso esculturas, como aquella que veis también en el propio cartel, pequeñas esculturas de bronce de toro, de las patas sobre todo delanteras. Entonces realmente se tiene que tratar de un ritual que nos retrotrae a un... No voy a decir a un pasado taurino, ni muchísimo menos, pero realmente a una ritualización del toro, sobre todo del elemento masculino, porque estamos trabajando con varios especialistas en arqueofauna y nos dice que son machos todo lo que están enterrando debajo de las puertas. Y Esperanza, para despedirnos, vemos aquí esta imagen, que es una imagen que para ti es muy importante porque... Sí. ¿Por qué? Bueno, a la hora de hacer la reconstrucción de lo que es Desóbriga, realmente nos parecía fundamental trasladar la verdadera antigüedad, porque siempre dibujamos ideologías que no tienen nada que ver con la realidad. He utilizado a mi madre como modelo y está realmente tejiendo y pastoreando a las ovejas como se hacía en el pasado. Ese es mi perro también. Entonces, esto es la realidad, no algo bonito. Pues muchísimas gracias, Esperanza, por contarnos todo esto y a nuestros espectadores que pueden venir a este aula a visitarlo y a conocer también Desóbriga. 24 hectáreas de yacimiento resumidas en ese centro. Marta, gracias, buenas tardes. Ahora volvemos como una moto hasta Zamora, nunca mejor dicho, porque estamos con Carlos Blanco, que es un piloto al que ni siquiera la pérdida de una pierna le quitó las ganas de disfrutar de la moto y de la sensación de libertad y de competir con otros pilotos. Pablo, seguimos contigo en directo en Benavente, así que tiene un montón de trofeos, pero nos decías, también ayuda a los demás. Nos vamos a meter en unos momentos en cómo ayuda a los demás y, por supuesto, aprovechando que tenemos aquí el mono, tenemos que preguntarte, Carlos, ¿qué es lo que se siente cuando te pones el mono de batalla? Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita y te pones el mono y ya piensas en correr. Eso es el único que piensas. Estamos hablando del ejemplo de superación que eres, ayudas a los demás en este caso. ¿Cómo es esto de ayudar a los demás? Bueno, pues sobre todo dándole visibilidad al deporte del motor adaptado, que es por lo que corremos las carreras de handy. Estamos consiguiendo que gente que ha tenido un accidente de tráfico, ha tenido un problema, pues que vean que todo se puede hacer, que se pueden superar todas las cosas, que vida solo tenemos una y que tenemos que seguir tirando para adelante. Entonces yo intento colaborar con gente
Benavente, con la ortopedia que tenemos en la ortopedia Antonio en Zamora, hacemos muchas cosas y colaborar y explicar a la gente que se pueden hacer muchas cosas aunque te haya pasado un problema físico. Claro, porque hay que recordar un poco la historia que estás haciendo de tu profesión, vamos, de tu sueño, lo estás haciendo de tu pesadilla al final, porque fue encima de una moto donde acabaste perdiendo la pierna y oye, quiero decir, más superación que esto no se puede hacer. Yo lo hago porque me divierto, soy feliz, me lo paso bien y gracias a todo esto estoy consiguiendo ayudar a gente, con lo cual soy súper feliz. Habrá habido gente que se haya acercado a ti y te haya dicho, oye, enhorabuena, ¿no? Sí, la verdad es que muchísima gente, estoy encantado con los patrocinadores, colaboradores, amigos, con la misma gente de aquí, de mi población de Benavente, de Zamora. Tengo mucha gente que cuando voy por la calle me felicitan y estoy encantadísimo porque no me esperaba todo esto. Claro, que hay que recordar además que no solamente es esto, no solamente ser bueno en la moto, que el deporte este es caro, ¿eh? Bueno, gracias a los colaboradores estamos consiguiendo hacer muchísimas cosas. La verdad es que estoy sorprendido de que empresas de aquí, de mi ciudad, de Benavente y de Zamora, me estén apoyando tanto porque gracias a ellos puedo hacer todo esto. Bueno, pues ahora ya para ir despidiendo vamos a empezar. Tenemos que verte montado en la moto, por supuestísimo, intentar arrancar como se oye, por supuestísimo, porque recordemos que esta es con la que Carlos compite. Y por cierto, Carlos, antes de que la arranques, te tengo que preguntar cuál es el próximo objetivo, próxima carrera, después de lo que hemos conseguido en Estoril. Vale, la próxima carrera la tenemos de la Copa MV en el circuito de Jerez, que es la Catedral de España, el primer fin de semana de junio. Es la próxima que tenemos ahora mismo. ¿Objetivo? Objetivo. Yo para mí disfrutar y pasármelo bien. Luego lo que salga, que salga. Sí, pero es que no te estás marcando objetivos y al final estás consiguiendo el segundo puesto del rookie en la primera. Porque lo que estoy haciendo es ser feliz. Ser feliz y eso es lo único que quiero. Y como siempre digo, ante la duda, gas. Esa es la frase. Ante la duda, gas. ¿Y cómo suena el gas? Estáis oyendo, así suena la moto de Carlos Blanco, que por supuesto sigue superándose a sí mismo y por supuesto aquí en Castilla en Directo estaremos mucho más atentos a sus éxitos a partir de ahora. Ante la duda, gas, como dice él, y mucha suerte para este circuito de Jerez. Pablo, gracias. Y a todo gas vamos ya con Antonio Renedo y un avance de lo que veremos luego en el informativo a las 8:30. Antonio, buenas tardes. Hoy han tomado por fin posesión de su cargo los consejeros del nuevo gobierno de la comunidad. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ayer lo hacía el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hoy lo ha hecho su vicepresidente y los consejeros del nuevo gobierno de la Junta, del nuevo gobierno regional, formado por PP y por Vox, con alguna cara nueva, sobre todo las que aporta la formación de Juan García Gallardo y con muchas ganas de comenzar esta legislatura. Así se ha mostrado Alfonso Fernández Mañueco, al que escucharemos con detalle a partir de las 8:30 en nuestro informativo. Y hoy también ha entrado en vigor el fin de la mascarilla obligatoria en interiores, pero algunos han optado por seguir con la prudencia. Se han tenido que pasar 700 días para que finalmente el Gobierno publicara un decreto que al fin y al cabo es una buena noticia, porque eso significa que eliminando la última restricción es que las cosas epidemiológicamente pues están funcionando bien. Eso sí, hay todavía muchas dudas, hay miedo en algunos sectores a quitarse la mascarilla en el interior. En los colegios, por ejemplo, hasta media mañana no se ha publicado finalmente en Castilla y León esa posibilidad de que la mascarilla ya deja de ser obligatoria, y la comunidad universitaria está recomendando que los alumnos y profesores y también los trabajadores mantengan la mascarilla. Veremos también, pulsaremos cómo ha caído esta noticia en las diferentes ciudades de nuestra comunidad. Hablando de caer, lo que no esperábamos ver un 20 de abril es la nieve, como si estuviésemos en pleno invierno, ¿verdad? Pues sí, porque hace 4 días prácticamente estábamos en manga corta y hoy fíjense en estas imágenes que nos llegan desde Segovia, desde Ávila, mucha nieve, grandes precipitaciones durante toda la mañana que han obligado incluso a cortar algunas autopistas como la AP6 y a tener que desviar el tráfico por momentos. También veremos cómo va a evolucionar meteorológicamente el tiempo para las próximas horas. Va a seguir haciendo frío, pero menos. Lo vemos todo en una hora casi exacta. Gracias, Antonio, buenas tardes. A vosotros, hasta luego. Hacemos ahora una última pausa para volver luego a ese entrenamiento de buitres negros en Burgos y a escuchar al coro de la residencia de mayores de Val de la Fuente en León. Así que, hasta ahora.
Tener alguna capacidad diferente no implica ser invisible, ¿eh? Al contrario, requiere de una mayor atención. Con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, las personas sordas cuentan con más ayuda para su inclusión, pero podemos hacer todavía más. Elena, seguimos contigo en directo en Ávila y decíamos, ahora que la mascarilla no es obligatoria, nos pueden leer más fácilmente los labios, que eso siempre ayuda. Eso es, hoy están prácticamente de celebración porque ya pueden vernos la boca, pueden leernos los labios. Y ahora estoy con Anabel y con Enrique. Ellos son matrimonio, nacieron sordos y tienen algún hijo, pero ellos sí que son oyentes. Y me comentaba Anabel que criarlos fue muy sencillo y que incluso fue más difícil vivir la pandemia y el confinamiento por un enemigo llamado mascarilla. Anabel, muy buenas tardes. ¿Cómo fue los meses en casa en ese confinamiento o cuando podías salir a la calle con la mascarilla? ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que fue un sufrimiento toda esta situación porque nos obligaron a llevar mascarilla. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a la calle? ¿Cómo voy a poder comunicar? Porque la gente sí hablaba por teléfono o teníamos que hacer todo por teléfono, llamar al médico, todo. Y claro, yo tenía barreras porque soy una persona sorda, entonces no sabía cómo iba a hacer todo eso. Entonces, en la calle, al final, en el supermercado para ir a comprar o todo, con la mascarilla no veía muchos problemas para poder comunicarme. Yo preguntaba, me decían, pero yo les pedía que si por favor se podían bajar la mascarilla, muchas veces me decían que no. Entonces me veía perdida, ha sido mucho sufrimiento, muchas barreras todo el rato y bueno, al final muchas veces me han preguntado, yo soy la presidenta de la Asociación de Sordos y muchas personas me han preguntado y me han pedido que por favor a través de videollamadas, con esta situación, cómo hacíamos para poder llamar al médico, a cualquier servicio que necesitásemos. Claro. Yo les pedía un poco de paciencia, un poquito de tranquilidad. Desde la Federación de Personas Sordas, yo hablaba con ellos para intentar buscar una solución o cómo hacer y poder hablar con todas las personas sordas de aquí de Ávila, darles una solución. Todos los días nos íbamos mandando vídeos con información sobre cómo iba la situación de la pandemia, pues ya era un poquito más de accesibilidad para ellos. Claro, hoy es un día muy importante porque ya por fin nos hemos podido quitar la mascarilla, pero aún así son conscientes de que hay otras formas que les van a ayudar a que nos puedan entender. Y Enrique, ¿cómo podemos seguir ayudándoos para que nos entendáis bien? Sí. El tema de las mascarillas dificultaba bastante la comprensión. Ahora que por fin ya no es obligatorio llevarla constantemente, nos vamos a poder apoyar en la oralización de las personas. Y antes, por ejemplo, pues si nos decían que nos la bajaban, les pedíamos que nos escribiesen algo en papel y a través de la lectura pues lo íbamos entendiendo. Algunas veces nos decían que no, pero bueno, al final la mayoría de las personas colaboraban y sí que conseguíamos tener una conversación. Ahora que ya se han quitado las mascarillas, yo estoy muy a gusto, me siento muy cómodo porque ahora ya se puede ver todo, se puede ver la cara, es mucho más cómodo para todo porque con la mascarilla no se entendía del todo bien. Entonces yo me siento muy cómodo porque da también más confianza, más seguridad el poder hablar con las personas y nos sentimos mucho más cómodos con ello. Y me comentaban también que, por supuesto, siempre que vayamos a dirigirnos, nos pongamos de frente. Yo ahora por la circunstancia de la cámara me pillan de lado, pero muy importante para todos los que nos estén viendo en casa, vocalizar, abrir mucho la boca y, si es posible, no llevar las barbas tan largas. Edu, en tu caso no te va a pasar, pero para que nos puedan ver bien el rostro. Nada, nos comprometemos a partir de ahora a echarles una mano, a hacernos entender. Gracias, Elena. Buenas tardes. Gracias. Bueno, cambiamos la ayuda ahora para ayudar a la fauna, porque en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos ya están empezando a capturar uno a uno a los 10 buitres negros que se están recuperando allí para reintroducirlos en otoño en la naturaleza. Gerardo está viendo cómo hacen las pruebas y mediciones. Gerardo, hola otra vez. Y creo que ahora llega otro ejemplar a saludarte, ahí de lejos. Seguimos aquí, compañeros, en el crash porque ya están recogiendo a algunos de los buitres para empezar a hacerles pues todos los que les tienen que hacer, todas las pruebas. Tengo aquí a Álvaro. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, Gerardo, ¿qué tal? Pues lo primero, gracias por dejarnos estar aquí con vosotros para disfrutar de estos buitres negros y lo que estáis haciendo, ponerles en valor, ¿no? Pues para nosotros eso, un placer que podáis difundir esta información. Vosotros a lo vuestro, porque nosotros lo que queremos es ver pues todo lo que estáis haciendo por el buitre negro. Ahora estamos cogiendo los ejemplares, me vas contando, Álvaro, uno a uno, un equipo de agentes medioambientales, de veterinarios, de Grefa, de la Junta de Castilla y León,
todos unidos, que es lo que nos parece más bonito, ¿no? Exacto, el proyecto Monachus pues es muy importante y Grefa es la que lleva la cabeza de esto, pero todo esto no sería posible sin un montón de gente que hace que este buitre haya podido llegar aquí. Por ejemplo, hay buitres de estos que los ha visto un particular, ese particular ha avisado a un agente medioambiental, muchas veces incluso en otra provincia, no son solo de Burgos. Estos ejemplares proceden de Segovia, de Zamora, de Ávila, y después de pues, mucho tiempo curándoles y rehabilitándoles, al final se pueden ir a las instalaciones de Grefa, en la Sierra de Almanda. Luego habrá otro equipo de agentes medioambientales que están en salas recogiendo ahí todo, también para que luego en Huerta de arriba, pues dejarles ahí en esas jaulas hasta septiembre, para que veamos que es un proyecto global, yo diría, me atrevería a decir que hasta de toda Europa. Pues sí, porque al final lo que pretendes es eso, es conectar las poblaciones que tenemos aquí en España con las del este de Europa. Igual la gente no sabe que esto es un proyecto maravilloso. Veíamos, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? El anterior buitre que le recogisteis aquí, venía de Salamanca y tenía todo el tendón roto, o sea, una pata entera rota, y verle aquí cómo en unos meses va a poder volar otra vez, es que pone las piernas de punta, ¿verdad? Para nosotros es que es muy especial. Ese ejemplar en concreto pues fue recogido en un CERREF, en otro centro similar a este, aunque un poco más pequeño, con mucho trabajo de agentes, de voluntarios, de veterinarios que colaboran con toda la red de CRAS de Castilla y León, y luego estuvo recuperándose también en el CRAS de Valladolid, después finalmente llegó aquí y después de muchos meses, pues el ejemplar, como habéis visto, está en perfectas condiciones. Además habéis podido verlo antes cómo volaba mientras lo hemos capturado y la tenéis un trabajo hoy duro, arduo y también precioso, ¿no? Porque vemos que son bichos que 3,5 metros de envergadura, de 8 kilos de peso, se les hace unas 10-15 pruebas solo aquí hoy, ¿verdad? Sí, bueno, las pruebas corren a cargo sobre todo del personal de Grefa. Nosotros hemos estado preocupándonos durante todo este tiempo que las condiciones que tenían eran las buenas, les hemos hecho radiografías, les hemos hecho analíticas, pruebas de vuelo, intentamos que mejoren su capacidad de volar y de reintroducirse al medio natural durante todo este tiempo, con revisiones periódicas, y la es que, hombre, es mucho esfuerzo el que hay detrás de cada buitre que se va a poder introducir en el jaulón. Y gracias a todo, gracias por supuesto al personal de Grefa, pero también a mucha gente que hay detrás. ¿Cómo le anima, Pues eso, todas las personas de los CRAS y por supuesto los agentes medioambientales. Que son los primeros, los que están ahí a pie de campo, ¿verdad? Sí que me gustaría saber, para que veáis la importancia de que aquí cumplimos todos y somos todos los que hacemos que el proyecto Monachus sea como es, desde los que están en la calle y en el campo paseando, como la importancia de avisar. Porque si avisamos de que hay un buitre negro muerto, o un buitre normal, y sabemos el porqué, no va a pasar nunca más porque la Junta se va a poner a trabajar. Exacto. En este centro se hacen, aparte de intentar recuperar al medio natural todos los ejemplares que ingresan, también se hacen necropsias, que son las autopsias, por así decirlo, de los animales, para intentar llegar al final de la causa de las muertes de los ejemplares que no vuelva a pasar. Claro, entonces pues podemos saber si ha sido un traumatismo, si ha sido una colisión con un cable, si ha sido una electrocución, que hay una partida muy importante ahora de presupuestos para modificar todas estas estructuras. Entonces, entre todos trabajamos porque estos ejemplares pues cada vez haya más y cada vez haya más aquí en la Sierra de la Demanda. Pues nos acaba de decir el buitre negro que se nos acaba el tiempo, así que nosotros ya hemos puesto en valor todo lo que es este proceso Monachus. Eso sí, compañeros, si queréis, en septiembre, octubre, si es que estamos todos aquí, los veremos en Huerta de Arriba en ese día que les van a soltar ya a vivir como tienen que vivir, que es el punto final de este proyecto. Claro, un precioso culmen a mucho trabajo que hay detrás de mucha gente. Pues Álvaro, dar las gracias a todo el equipo de la Junta de la Castilla y León, todos los agentes medioambientales y por supuesto a Grefa, que nos han hecho posible vivir, yo creo que uno de los reportajes más bonitos que hemos hecho. Pues a vosotros por dar visibilidad a todo esto y al trabajo de mucha gente. Pues muchas nada, gracias. Ahora cuando os llamen buitres, tampoco os tiene por qué ofender tanto. Pues no, porque no es para tanto. En septiembre habrá que ir a Huerta de Arriba en Burgos, Gerardo. Bueno, ¿y ustedes recuerdan el proyecto de Sóbriga que veíamos antes en Osorno, en Palencia? Pues hemos estado en otro yacimiento conocido de sobra por todos, como es Numancia, en Soria. Y si les digo que la cultura celtibérica y la japonesa se parecen más de lo que imaginamos. Bueno, ¿en qué? Dirán, pues por ejemplo, en el uso de las aguas termales. Nuestro compañero Sergio Recio tiene más detalles de esta conexión entre civilizaciones.
Hoy hemos venido hasta el yacimiento de Numancia para conocer un poco más la historia de uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Soria, pero también por un motivo muy interesante, y es que la Universidad de Valladolid, a través de su campus Duques de Soria, ha organizado las conferencias entre Numancia y Japón. Se hicieron libros. Vamos a hablar de uno de los libros que ha presentado María Pérez y también de esta visita. Y primero con Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, estas conferencias de Japón y Numancia se hicieron libro, una mirada a través del agua, ¿no? Lo decíamos en la presentación que estuvimos ahí en la universidad, para hablar de esas conexiones, ¿no?, que puede haber entre el mundo celtibérico y Japón a través de las termas, a través del agua. Sí, efectivamente. Bueno, pues son las primeras jornadas que se hacen a través del grupo de investigación de Japón, que estábamos liderando la doctora Lourdes Terrón, que es profesora del campus de Soria, y yo misma, que también soy profesora de la Universidad de Valladolid. Y bueno, pues era una oportunidad muy interesante para ver cuál es la conexión, ¿no?, por una parte de la época prerromana, ¿no?, de la época de Numancia, y las aguas en el aspecto del agua termal terapéutica y las aguas termales de Japón. Unas aguas termales de Japón que, entre comillas, se heredan, ¿no?, al mundo celtibérico y después a la época romana. Bueno, no se heredan, son mundos completamente distintos. Lo que pasa es lo que nosotros queríamos resaltar es precisamente esa unión que existe en este momento. Nosotros queríamos saltar Soria y Numancia, ¿no?, con Japón, y ver cómo a través del agua todos los pueblos pueden tener aspectos comunes, que es lo que nos gustaría resaltar también un poco, para empezar a pensar en aquello que nos une a los pueblos y luchar un poco por la paz, ¿no? Pues claro que sí, Pilar, y además uno de los actos fuertes, ¿no?, de estas jornadas que han durado durante 2 días ha sido la presentación del libro de Vascones y Termas de María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos ese estudio, ese libro que presentas, en qué consiste y cuáles son esas similitudes, ¿no?, que encontramos a través del agua entre la cultura celtibérica, la cultura hispana, la cultura japonesa. Bueno, el libro es un compendio, digamos, de las publicaciones más destacadas de toda mi trayectoria académica, que han sido 42 años de profesora de Historia Antigua en la UNED. Y luego empecé a estudiar el tema de las aguas, pero no el de las aguas de las termas romanas, que esas son muy bien conocidas, sino que había otro tipo de aguas que tenían unas características especiales que eran, digamos, curativas, y es lo que llamamos mineromedicinales, que los romanos no tenían un término para denominarlas, eran pues termas también, normalmente eran aguas calientes, dependían de la temperatura y de sus cualidades, las rocas por las que atravesaban. Evidentemente, en cada sitio, en cada agua, había unos minerales, unas rocas distintas que proporcionaban características distintas. Exacto, para distintos tratamientos. Y eso lleva consigo, por un lado, unos establecimientos termales, aunque ellos no diferencian, nosotros para diferenciarlo les llamamos balnearios, pero ellos no les llaman balnearios, son termas o sobre todo aquae. Cuando hay aquae flavie, aguas en todos los itinerarios, cuando aparece la palabra aqua, no es que hay unas termas había en todas las ciudades, es que son aguas especiales. Entonces, luego eso lleva consigo también un culto a las aguas, porque aunque la gente sabía, o había médicos que te decían para qué eran buenas unas u otras, el que iba a tomar esas aguas pensaba que era curado gracias a la divinidad, por intermediación de la divinidad que habitaba, que moraba en esas aguas. Y luego se les da, para darle las gracias, exvotos. De ahí viene el echar monedas a las fuentes, porque era para dar las gracias a la divinidad, que si no te había curado, por lo menos te había mejorado en tus males. Muchas gracias, María. Vamos a hacerlo, además, de la mano, para ir terminando, además, del guía, al final. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, te toca hoy hablar de esta visita desde una perspectiva no diferente, pero sí incidiendo en todas las termas, en toda esta situación, en todo lo que contiene ese yacimiento de Numancia, ¿no?, con todo esto. Bien, bueno, pues sí que, evidentemente, ¿no?, cualquier ciclo de conferencias, ¿no?, que tenga Numancia como referencia, que menos, ¿no?, que venir, ¿no?, al cerro mítico de la Muela, ¿no?, para dar una vuelta por él. Entendemos, ¿no?, que a todos los niveles Numancia es importante, y bueno, en el tema del agua, realmente Numancia también tenemos capacidad, ¿no?, de sumarnos a esa idea, pues varios elementos, ¿no? En la zona superior de la ciudad romana, como decía la profesora, pues tenemos una pequeña natatio, ¿no?, una piscina, ¿no?, donde los romanos tomarían sus baños, evidentemente. Tenemos toda una serie de circuitos, ¿no?, a través de los aljibes, etcétera, etcétera, para abastecerse del agua, y luego tenemos 3 magníficos ríos que circundan la ciudad, ¿no?, como defensa y como dador de vida y dador de agua, ¿no? En este caso, el río Duero, ¿no?, el magnífico río Duero, el Merdancho y el Tera, ¿no? Por tanto, bueno, pues el agua y Numancia van íntimamente relacionados, no nos engañemos. Pues muchísimas gracias, y una visita de nuevo a este yacimiento de Numancia, en el que venimos en múltiples ocasiones, pero desde un punto de vista distinto, ¿no?, con estas conferencias organizadas por la Universidad de Valladolid, por el campus Duques de Soria, con el agua, como decíamos, como hilo conductor de Numancia y Japón.
¿Quién lo diría, verdad? Bueno, pero como hoy hemos tenido un programa muy de variedades, de revista, con música y todo, pues con música nos queremos despedir también. Seguimos con el coro de la residencia Tercera Actividad de Valdelafuente, que como dijimos es un municipio pues muy cercano a la capital leonesa. Allí llevan 24 años amenizando con sus canciones y sabemos que hay una que les gusta mucho. Tanto, Patri, seguimos contigo, que la han convertido en su himno y luego la escucharemos. Muy buenas tardes, compañeros. Sí, aquí seguimos con los artistas de la tarde de hoy en Castilla y León Directo, y ahora vamos a tener la oportunidad de conocer a algunos de sus componentes. Ojo, porque no están todos hoy, ¿eh? Tenéis que saber que hoy tenemos esta representación, habitualmente son algunos más y excepcionalmente, bueno, aquí se une toda la residencia, incluso vosotros desde casa hoy, que vamos a cantar una canción que os sabéis, que es el himno de este coro, pues también podéis participar. Bueno, vamos a conocer, por ejemplo, a María del Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es cantar en el coro de esta residencia? ¿Es divertido? ¿Es entretenido? Sí, muy entretenido. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de cantar? Oye, a mí, cosas de... no sé cómo explicaros. Las canciones de música clásica. Esas son las que más te gustan, ¿no? Las que más me gustan. Y cuando cantas te pones contenta, te sube el ánimo. Sí, completamente. ¿Verdad? ¿Y cómo son los ensayos? ¿Cómo se porta Alfonso? ¿Es muy estricto o no? No, Alfonso es muy gracioso. Siempre estamos con él, muy agradablemente. Y habéis aprendido un montón de canciones, además, ¿no? Muchas, hemos aprendido muchas. Es que tienen un repertorio de aproximadamente unas 50, 60 canciones, más luego los villancicos. Covadonga, por aquí, a ti te gusta cantar, ¿verdad? Mucho, sí. ¿Y cuántas canciones puedes cantar al día? ¿Estás todo el día cantando? No, de lo que estoy aquí no. Cantaba cuando estaba en mi casa mucho, y cuando yo andaba por el campo y todo eso. Pues, ¿Cuándo cantabas? ¿Cuando hacías la comida? ¿Cuando hacías las tareas? También, sí, también. Y cuando estaba en el campo haciendo las labores del campo, que estuve muchos años, pues también. Se llevaba mejor la jornada, ¿verdad? Claro, cantando un poquito. Eso, claro. Y ahora no se puede dejar de cantar porque ensayáis todos los miércoles. ¿A ti cuáles son las canciones que más te gustan? Bueno, es que cada miércoles cantamos unas. Unas diferentes, ¿no? Eso, sí. Para recordarlas un poco todas. Eso, todas, sí. ¿Pero tendrás alguna favorita o no? En este momento, pues no me acuerdo. Todas te vienen bien, entonces. Eso, sí, claro. Todo. Pues claro, sí, es que mientras se trate de cantar, tendríamos historias por contar todas las que quisiéramos, pero tenemos que cantar el himno. Tenemos que cantar el himno, Alfonso, porque además la responsable de que sea vuestro himno no puede estar hoy con nosotros, pero lo vamos a cantar en su honor, digamos, ¿no? Sí, en su honor y en honor de todos vosotros y todos nosotros, de todos, porque es una canción de siempre clásica que la hemos adoptado como himno, sí. Bueno, pues compañeros, estáis invitados a acompañarnos también. Alfonso, ponte aquí al medio conmigo y vamos a dar pie a esa canción de La Vaca Lechera, que es el himno de este coro de la residencia Tercera Actividad. A la de una, a la de dos y a la de Venga, tres. Todos. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche, me engana. Ay, qué vaca tan sana. Tolón, 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 tolón. Un becerro de comprar, que a mi vaca le gusta. Se pasea por el prado, matando moscas por el rabo. Tolón, 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 tolón. Que felices viviremos cuando estemos a tu lado. Con los quesos, ricos quesos. Justo es la parte que no me sé. Yo quería el estribillo, que es lo que me sé, pero bueno, tengo la boda para acompañar a este coro que cumple 24 años y para decirles adiós a ellos. Gracias, Patri, por ese himno, La Vaca Lechera, con el que amenizan a los espectadores de Castilla y León Directo. Esta noche, escápate de viaje en las 7 de Castilla y León Televisión a las 11:05 con un viajecito por Valladolid capital. Y seguimos, como siempre, 24 horas al día en la sección a la carta, en redes sociales, en Spotify y mañana en directo a las 6:35 con más Castilla y León Directo. Me voy como unas vedetes con la boa. Adiós, hasta mañana.